Ya, vamos a empezar entonces la clase. Ya definimos lo que es la derivada, así que ahora vamos a ocupar la propiedad que tiene que tener la derivada de que no importa la dirección en la que yo la tome, tiene que el resultado ser el mismo. Entonces vamos a ocupar esa propiedad para extraer una condición necesaria y suficiente que cumplen las funciones de variable compleja para ser derivables en un punto. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que son dos grandes matemáticos y en particular grandes, digamos, precursores de la teoría de variable compleja. Son dos matemáticos que avanzaron mucho en esta teoría, en el siglo XIX. Entonces, para que la derivada exista, yo tengo un punto acá, z, yo puedo hacer un incremento de delta x o de delta y, ¿cierto? Para acercarme a ese punto, y el resultado tiene que ser el mismo, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué pasa si nos acercamos por delta x y qué pasa si nos acercamos por delta y. Entonces, según la definición, la función la vamos a escribir como una función de la variable z, que tiene a su vez dos variables, x, y tiene una parte real u de x, y una parte imaginaria de x, y. Entonces ahora vamos a escribir los incrementos para ver. Entonces por delta x, acercándonos por x, vamos a escribir la derivada, ¿cierto? Entonces tenemos que f de x más delta x, y, es igual a u de x más delta x, y, más i veces b de x más delta x, y, ¿cierto? Entonces si hago la diferencia, sabemos que la definición de derivada f' en z tiene que ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x, y, menos f de x, y, ¿ya? Y esto partido por delta x. Por delta x. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Entonces, si yo escribo explícitamente esto en función de u, me queda límite cuando delta x tiende a 0. Fíjense, me va a quedar u de x más delta x, y, menos u, ¿cierto? Que es el f, que no está escrito, hacia acá está el f de x, y, menos u de x, y, partido por delta x. Lo estoy separando los dos términos, el u y el i. Más i veces lo mismo, pero con respecto a, o sea, pero para la variable b, ¿cierto? X más delta x, y. Voy a agrandar un poquito la pizarra acá. ¿Cierto? Más i veces, y esto va a ser un factor común, el i, b, x, menos b de x, y, partido por delta x. ¿Cierto? Entonces, bueno, si ese límite existe, entonces el límite de la suma, como vimos en la clase pasada, los teoremas se dicen que el límite de la suma va a ser la suma de los límites, ¿cierto? Entonces yo puedo pasar los límites para adentro, dicho de manera informal,
Entonces tengo el límite de delta x tiende a 0, de u de x más delta x, i, menos u de x, i, partido por delta x, ese es el primer límite, más y veces el límite cuando delta x tiende a 0, de b de x más delta x, i, menos b de x, i, y esto partido por delta x. Entonces ahora nos remitimos a lo que sabemos del cálculo en varias variables, ¿cierto? Y esto son variables, son funciones reales, tanto u como b son funciones reales, que dependen de dos variables, y yo estoy haciendo una derivada, pero con respecto a una, solamente a una de sus variables, ¿cierto? Y eso no es otra cosa que la derivada parcial, ¿cierto? Entonces, tenemos acá f' de z igual a este límite de acá, que no es otra cosa que de u de x, i a de x, más y veces de b de x, i a de x, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir d a de z de f, olvidándonos, sin poner explícitamente la dependencia de x, i para no sobrecargar tanto la anotación, d a de x de u más i de a de x de b. Entonces fíjense que esto yo lo puedo escribir simplemente como d a de x de u más i b, es decir, d a de x de f. Entonces, ninguna novedad, derivar con respecto a z, perdón, es equivalente a derivar toda la función con respecto a x. Entonces veamos si sucede algo similar. Entonces esto lo podemos dejar como algo, un resultado, ¿cierto? De a de z es de f a de x, ¿cierto? Entonces veamos qué sucede ahora cuando hago algo similar, pero ahora con respecto a y. Sabemos que el resultado tiene que ser el mismo. Entonces vamos a imponer que el resultado tiene que ser igual. Entonces, podemos reemplazar simplemente acá. No, va a variar muy feo si reemplazo. Entonces vamos a hacerlo haciendo el incremento a lo largo de la dirección y. ¿Cierto? A lo largo de la dirección y. Entonces, por i tengo de nuevo f de x, i más delta i, ¿cierto? Ahora incremento la segunda variable, esto no es otra cosa que u de x, i más delta i, más i veces b x de i más delta i, ¿cierto? Entonces ahora la derivada f' de z, pero haciendo los incrementos por x, es igual al límite cuando delta i tiende a 0 de f. No sé si valga la pena ponerlo de nuevo, vamos a directamente hacer copy-paste de lo que tenemos acá. Entonces, u de x, i más delta i, más i veces b de x, i más delta i, ¿cierto? Menos, vamos dividido por delta i, menos, y todo esto va a estar adentro del límite,
menos u de x, y más y veces b de x, y partido por delta y. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior, es decir, vamos a reordenar, vamos a meter los límites, vamos a reordenar y luego meter los límites para adentro. Esto, vamos a poner acá abajo el resultado que teníamos f' de z es igual a d de x de f, ¿cierto? Esta es la primera ecuación. Entonces continuamos. Y lo de arriba, o sea, lo de acá abajo, f' de z, yo lo voy a poder escribir como el límite cuando delta i tiende a 0. Veamos qué le pasa al u primero. Entonces el u es u de x, y más delta i menos u de x, y partido por delta i más y veces. Ah, pero acá hay algo que se me olvidó. Acá hay algo que se me olvidó algo, ¿cierto? Se me olvidó considerar esto. Vamos a hacer. Para el x es sencillo, ¿cierto? Para el y tengo que tener cuidado. Porque lo que yo estoy haciendo son incrementos de delta z, ¿cierto? ¿Cierto? Estos son casos particulares de delta z. Sin embargo, como z está definido como x más y, ¿cierto? Está una variable compleja. Entonces yo tengo que el delta z es igual a delta x más y delta y. Y este y es súper importante. Porque en este primer caso, en el que acabo de borrar, yo puse delta y igual a 0, ¿cierto? Entonces delta z no es otra cosa que delta x. Pero en este caso que estoy haciendo actualmente, ahora, estoy poniendo delta x igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que delta z es y veces delta y. Ojo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que acá, en mi derivada, en la definición de derivada, cuando yo divido por delta z, en realidad tengo que dividir por y veces delta y. Y delta y. No nos olvidemos que en variable compleja no hay una simetría entre x e y, ¿cierto? No es cálculo de dos variables. Entonces eso, considerarlo. Entonces ahora tengo y delta y acá, más y veces. Y fíjense que ahora al tener el i acá abajo se me va a ir este i acá. ¿Cierto? Entonces este i se va a ir. Este se anula con S y ese se anula con S. Entonces me va a quedar el límite cuando delta i tiende a 0. La tiza de u, perdón, de b x, y más delta i menos b de x, y partido por delta i, ¿cierto? Donde el delta i perdió el i y quedó sin i ninguna parte. Entonces, el i va a salir de acá de este límite, va a salir como un menos i si ustedes quieren, ¿cierto? 1 sobre i es igual a menos i. Y acá me va a quedar la derivada parcial de u con respecto a i. ¿Cierto? Este término de acá no es otra cosa que la derivada parcial de u con respecto a i. Y acá me va a quedar
la derivada parcial de b con respecto a i. Entonces este es f' de z cuando yo me acerco por delta i. Entonces ahora podemos comparar estas dos cosas. F' de z cuando yo me acerco por delta i y f' de z, que es lo que tenemos acá, que es dA de x de u más i veces dA de x de b, cuando yo me acerco por delta x, ¿cierto? Que es el resultado que teníamos de hace un momento. Entonces acá es importante la condición que le habíamos impuesto a la derivada, que tenía que ser igual por todas las direcciones, ¿cierto? Porque si estas dos cosas son iguales, fíjense que yo tengo dos funciones acá, dos funciones complejas, y para que dos funciones complejas sean iguales, se tienen que igualar la parte real y la parte imaginaria. Es decir, para que estas dos cosas sean iguales, yo tengo que tener que de b, voy a escribirlo de arriba, parte real, ¿cierto? De b a de i, menos i veces de u a de i, parte imaginaria, tiene que ser igual a esto de abajo, que es de u a de x, más i veces de b a de x. Entonces esto implica que de u a de x es igual a db a de i, y que db a de x es igual a menos du a de i. Entonces estas dos condiciones que deben cumplir las funciones u y b para que sea diferenciable la función de ese punto, se le conoce como las ecuaciones o condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Okay? Entonces, estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces nosotros acabamos de demostrar de que si la derivada existe, entonces se cumplen estas condiciones para la parte real y la parte imaginaria de una función compleja, ¿cierto? Tanto el u como el b están de alguna manera relacionados en sus derivadas parciales. Hay un resultado que demuestra lo mismo en la dirección opuesta, es decir, demuestra de que si se cumplen las condiciones, si yo me doy una función compleja y se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, entonces esa función es diferenciable. ¿Ok? Pero eso no lo vamos a demostrar. Entonces eso nos da lugar a un teorema que es el teorema importante para lo que estamos viendo, que dice justamente de que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones suficientes y necesarias para la existencia de la derivada en un punto. ¿Okay? Esto, si se fijan, no es tan difícil de aprender de memoria, porque la primera es u con respecto, derivada con respecto a su primera variable, y la parte imaginaria derivada con respecto a su segunda variable. Eso es como más o menos simétrico.
Y la otra, la que es como cruzada, en la que du la derivo con respecto a y b con respecto a x, es con un signo opuesto. ¿Okay? Entonces son más o menos fáciles de recordar. Entonces lo que dice el teorema, y esto es importante porque después yo les puedo presentar una función compleja, inmediatamente uno puede aplicar este criterio para ver si la función compleja es diferenciable o no, o si es diferenciable en algún punto o en otro. Después vamos a ver también más o menos cómo podemos reinterpretar esto con respecto a al complejo conjugado. Entonces el teorema dice, si tanto U como B si tanto U y B, si tanto U y B como sus primeras, o sea, en plural porque son de dos variables y además porque son dos funciones, como sus primeras derivadas parciales de U a de X, de U a de B, de U a de I, perdón, de B a de X, de B a de I, son continuas en alguna vecindad de Z sub 0, entonces la validez de las ecuaciones, vamos a abreviarlo, ecuaciones de Cauchy-Riemann, es una condición, y esto es importante, necesaria y suficiente, es largo de decir el teorema, necesaria y suficiente para que exista f' en Z0. ¿Ok? Ese es el teorema. Y nada, es decir que con esas dos ecuaciones podemos inmediatamente saber si la función es diferenciable o no. Gran cosa. Este teorema lo demostramos en la dirección hacia la derecha. Es decir, demostramos de que estas son condiciones necesarias, ¿cierto? Se cumple. Se cumple esto si la función es diferenciable. Lo que no hemos demostrado es que es suficiente. Entonces vamos a ver ahora, vamos a ver que esto tiene también una interpretación bastante sencilla con respecto a las al complejo conjugado de la variable. Entonces, veamos, habíamos demostrado que f' de z yo lo puedo escribir como du de a de x, de u más i b, es decir, d a de x d, ¿cierto? Por otra parte, habíamos demostrado también, acabamos de demostrar que f'
yo lo puedo escribir como DA de I. ¿De qué función? ¿De qué función era? Ya lo borré. DA de I de menos IU, si no me equivoco. Ustedes lo pueden verificar si tomaron apuntes. Menos IU más B. ¿Sí o no? Y al igualar estas dos cosas, nos daban estas ecuaciones de acá, ¿cierto? Fíjense que esto yo lo puedo escribir de B a de X igual menos de U a de Y. Está bien. Fíjense que esto yo lo puedo escribir como D a de I de I veces, o digamos menos I veces, U más IB. ¿Cierto? Porque al multiplicar el menos I por el U me va a quedar esto de acá, y al multiplicar el menos I por el I me va a quedar positivo. ¿Cierto? Entonces ahora saco el menos I y me queda D a de I de U más IB. Es decir, menos I D a de I de F. Entonces esto es D a de Z de F, ¿cierto? Entonces fíjense que yo tengo dos maneras de F a de Z, dos maneras de expresarlo, por lo tanto, de alguna manera yo puedo, entre comillas, despejar el D a de Z, ¿cierto? Fíjense, a partir de acá, a partir de esto, tengo D a de Z. Si yo sumo estas dos cosas, la primera y la tercera ecuación, si yo la sumo, obtengo, la sumo y divido por 2, me queda que de F a de Z es un medio de D a de X menos D a de I aplicado a F, ¿cierto? Esto es para integrar, ¿o no? ¿Cómo? Esto lo vamos a usar para integrar, ¿o no? No, es algo más sencillo. Lo que pasa es que vamos a interpretar esto, vamos a reinterpretar estas ecuaciones de otra manera, una manera que va a ser más fácil después de analizar para algunos casos. Entonces, yo puedo hacer la siguiente interpretación. Puedo decir que D a de Z es igual a un medio. Esto es un poco entre comillas, ¿cierto? Porque saqué las funciones y me quedo solamente con los operadores. Pero algo que ustedes van a ocupar, que en física se hace mucho, ¿cierto? No, te va justificado matemáticamente. Pensar en operadores, ¿cierto? Entonces yo puedo ver el D a de Z, D a de Z lo puedo interpretar como este operador de acá. Como ese operador de acá. Voy a borrar ya, ¿no? ¿Dónde quedó el borrador? Todavía no vamos a empezar a integrar. Para integrar vamos a tener que definir bien qué significa integrar en este plano, ¿cierto? Por el momento estamos viendo funciones y de hecho nos vamos a quedar un poquito con las funciones porque ahora que definimos estas cosas vamos a pasar a definir las funciones, lo que se llaman las funciones trascendentes.
exponencial y todo eso. Y todas sus derivadas, la inversa y todo eso. Entonces tengo d a de z igual 1/2 de d a de x menos i veces d a de y. Por lo tanto, yo puedo conjugar esta ecuación y me queda d a de z conjugado, ¿cierto? Igual a 1/2 d a de x más i d a de y. Entonces fíjense que derivar con respecto a z conjugado es equivalente a aplicar este operador de reversa. Entonces supongamos que yo al derivar una cierta función f con respecto a su conjugado obtengo 0. Es decir, la función no depende de su complejo conjugado. Entonces eso implica que 1/2 de x más i d a de y aplicado a u más ib es igual a 0, ¿cierto? Es simplemente una suposición. Estamos especulando. ¿Qué pasa si la derivada con respecto a su complejo conjugado es igual a 0, ¿cierto? Entonces fijémonos que eso va a implicar, acá nos van a quedar, ¿qué nos queda? Esto igual a 0, entonces el 1/2 es irrelevante, o multiplicar por 2, entonces me queda d a de x de u menos d a de y de b. Cualquier duda me consultan, fíjense que apliqué este operador a este, ahora apliqué s a s, por eso me queda el signo menos, y ahora me queda i veces de u a de i más de b a de x, ¿cierto? Y eso, por hipótesis, es igual a 0. Entonces, si una función es igual a 0, yo tengo que tiene que cumplirse que tanto su parte real como su parte imaginaria son iguales a 0. Por lo tanto, si la parte real es igual a 0, me queda este término acá igual a 0, de u a de x igual a de b a de y, y de acá esto también es 0, por lo tanto, de u a de y igual menos de b a de x. Y estas son, una vez más, ¿cierto? Son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Entonces, conclusión. Si una función compleja no depende explícitamente de su complejo conjugado, ¿cierto? De la variable compleja conjugada, entonces se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, por lo tanto la función es diferenciable en el punto donde esto sucede. Entonces eso lo vamos a escribir aparte, porque es un criterio que es súper útil. Es un criterio súper útil para determinar si una función compleja es diferenciable o no. Entonces yo tengo de f a de z conjugado igual a 0, si solo si función, esto en algún punto en particular, ¿cierto? Si solo si f es diferenciable. Donde se cumpla eso, tenemos este resultado. Entonces tenemos por un lado el criterio de la ecuación de Cauchy-Riemann y por otro lado el criterio de la no dependencia de la función con respecto a su complejo conjugado.
¿Ok? Esas son las dos cosas que hay que retener. Entonces, de f a de z igual a 0. A de z conjugada igual a 0. Obviamente, para aplicar este criterio, tengo que escribir la función f no en función de u, u y b, ¿cierto? Porque en ese caso no puedo obtener directamente la información. En ese caso, la única información, o sea, en ese caso, puedo aplicar la ecuación de Cauchy-Riemann. Para poder aplicar este criterio, tengo que escribir la función en función de z y de z conjugado. Tengo que saber escribirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, yo encuentro este criterio súper ¿Profe? cómodo y por eso le hago énfasis. Entonces, vamos a ver un teorema que tampoco vamos a demostrar que es un teorema como los teoremas que vimos la clase pasada. Es un teorema análogo a los teoremas del cálculo real, ¿cierto? Entonces, si f que son diferenciables, acá yo debería poner las dependencias, ¿cierto? Son diferenciales en algún punto, en z0, digamos, pero no lo voy a escribir porque se hace muy tedioso. Entonces, de f más menos g a de z, incluso podemos ponerlo con las primas, f' más g', o tenemos fg' igual a fg' más f'g, ¿cierto? Esa se llama la regla de Leibniz, o f sobre g' es f', g menos g' f partido por g al cuadrado, y hay que decir cuando g es distinto de 0, ¿cierto? Y por último, f de g' es igual a f' de g por g', ¿cierto? Esto se llama la regla de la cadena. Esta es la regla de Leibniz. No me acuerdo cómo se escribe Leibniz. Digamos que así. Y esta es la regla de la cadena. Ustedes ya conocen esto sin ningún problema, entonces no vamos. Las demostraciones son similares al cálculo real, ¿cierto? Entonces, bueno, si f, g son diferenciables en un punto z sub 0, entonces la suma, el producto, la división y la composición son diferenciables en un punto z sub 0 y además se cumplen estas relaciones de acá. Entonces, así habría que escribirlo bien si tuviéramos necesidad de ser más formales. Entonces, así mismo se cumple la regla del L'Hopital. Yo no sé si ustedes vieron el cálculo de la regla del L'Hopital, ¿se acuerdan o no? Sí, la vimos. ¿Sí? Es un resultado cuando tenemos, veamos la regla del L'Hopital, que también se cumple en cálculo complejo. Regla del L'Hopital no son cosas muy importantes, pero ayudan a resolver problemas. Conceptualmente no son muy importantes. Si G en Z0 igual a H en Z0 igual a 0, y si G de Z y G de Z, perdón, si
G y H son diferenciables en Z0 con H' en Z0 distinto de 0, es decir, la primera derivada en el punto ya no se anula. Entonces el límite, cuando z tiende a Z0 de G de Z0 sobre H de Z0, es igual a la razón entre sus derivadas en ese punto. Es decir, a G' en Z0 partido por H' en Z0. ¿Ok? Es decir, si las funciones se anulan en un punto, yo no tengo cómo saber cómo va a comportarse el límite. Lo que puedo hacer es derivarlas, ambas, y el límite se va a comportar igual como se comportan las derivadas, ¿cierto? Cómo se comporta la razón entre las derivadas. Ahora, esto se puede generalizar. Generalización, y la generalización es acaso cuando incluso sus derivadas siguen siendo cero. Entonces supongamos que G de Z0 igual a HZ0 igual a 0, se anulan en el punto, y además G' en Z0, G2' en Z0, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada en Z0, que también son 0. Lo mismo para el H, su derivada, su segunda derivada, y hasta llegar a la enésima derivada en el punto es igual a 0, pero la derivada siguiente, n más 1, para el caso del h, que es el importante, el que no importa porque es el que está dividiendo, h n más 1 en z0 es distinta de 0. Si la n más unésima derivada es distinta de 0, entonces tenemos que este límite, que es el límite que nos interesaba calcular inicialmente, va a ser igual a la razón entre la función, entre la n más unésima derivada de g y h. Que ya, por lo menos, no es infinito, ¿cierto? Porque la n más unésima derivada decimos que es distinta de 0. Eso es lo que se conoce como la regla del orbital, en su forma más sencilla y en su forma generalizada, ¿cierto? Entonces, bueno, fíjense que hemos visto las condiciones para que una función sea diferenciable, pero en un solo punto, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una definición que es mucho más... bueno, esto también lo mismo, ¿no? Quizá un poco majadero, muy repetitivo. ¿Profe? Pero esto, ¿sí?
Es que, por ejemplo, ahí dice el límite de G de Z sub 0 partido en H sub 0 es igual a G de elevado, o sea, la N más 1 derivada, ¿cierto? Claro. Entonces, donde está al lado de la parte que dice límite, ¿no debería ser G a la N? Acá. Sí, G a la N y H a la N. La derivada de No, lo que enésima. pasa es que yo tengo este problema. Tengo la razón entre dos funciones, g y h, que se anulan en el mismo punto, ¿cierto? Se anulan. Ah, sí, ya entendí. Entonces yo quiero saber cuánto vale ese límite. Pero en el Es que fondo todas es las demás difícil son porque cero. estoy viviendo 0 por 0, ¿cierto? Entonces ahí viene este teorema como al rescate. Entonces lo que puedo hacer es derivar tanto el de arriba como el de abajo, hasta que el de abajo deje de ser 0 su derivada en ese punto. Entonces, cuando ya por fin encuentro un valor finito, quizás nunca aparece ese valor finito, pero supongamos que aparece ese valor finito en la n más unésima derivada, entonces el teorema me dice que este límite para estas dos funciones simplemente lo puedo encontrar haciendo la razón entre la n más unésima derivadas de g y de h. Pero el problema inicial era saber cuál era el valor de esa razón, 0 partido por 0, en el fondo. El límite cuando z tendrá z sub 0 de algo que en el límite es 0 partido por 0. Entonces, por eso que es útil este criterio. ¿Ok? Entonces, lo que les comentaba era que esto, o lo que vimos anteriormente, son condiciones de diferenciabilidad en un punto. Entonces, ahora vamos a definir algo que es más general, que es la analiticidad. Entonces, una función es analítica, y este es como las funciones analíticas son las estrellas del cálculo complejo, es básicamente el objeto de estudio por excelencia. Una función es analítica en z sub 0, la noción de analiticidad también se refiere a un punto, pero tiene una noción de vecindad. Entonces, una función es analítica en z0 si f' en el punto existe, es decir, se puede diferenciar, se puede derivar esa función en z0, y además, en todo punto, esta definición es en todo punto de alguna vecindad de z0. Entonces fíjense que tiene algo de alguna vecindad. Tiene algo como absoluto y algo medio relativo también, ¿cierto? De alguna vecindad de z0. ¿A qué me refiero? A que me refiero que acá yo impongo que sea diferenciable además en todo punto, pero de alguna vecindad. Es decir, no estoy diciendo de toda vecindad. Es decir, que dado un punto, z sub 0, la condición para que sea analítica es que esa función sea derivable en ese punto, y además, digamos que estamos en una región así, entonces además yo le voy a pedir que sea analítica en alguna vecindad de ese punto. Pero esa vecindad puede ser muy pequeña, ¿ok? No le estoy pidiendo que sea analítica en cualquier vecindad, ¿cierto? Sino que en alguna vecindad. La que yo considere, la que me sirva para demostrar que es analítica. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es una noción súper importante de función analítica, y probablemente acá es donde
donde empieza realmente el curso propiamente tal, ¿no? Con el estudio de estas funciones. Entonces vamos a enunciar también un teorema sobre funciones analíticas que es muy similar al teorema anterior. Muy similar al teorema anterior sobre la suma y todo eso. Pero lo vamos a enunciar ya de manera casi coloquial. Porque así como se aplican esas reglas en un punto, entonces yo las puedo aplicar en un punto y la vecindad, ¿cierto? O alguna vecindad de ese punto. Me refiero a las reglas para sumar, multiplicar, dividir y componer funciones analíticas, ¿cierto? Entonces, lo que dice este teorema puede ser un poco obvio, pero bueno, hay que, por completud lo vamos a escribir igual. Dice, lo voy a leer, si dos funciones son analíticas en un dominio, la suma, la diferencia, perdón, no dije acá. Esto es analítica en Z0, ¿cierto? Si es analítica en todo Z0 pertenece a un dominio, que le voy a poner B, entonces se dice que es analítica, también un poco obvio, pero por si acaso, también se dice que es analítica en ese dominio. En ese dominio de ¿okay? Simplemente se extiende la definición. Si es analítica en un punto y además es analítica en todo punto perteneciente a un cierto dominio, entonces decimos que es analítica en ese dominio. Entonces lo que dice el teorema como acá aparece la materia repetida, claro. Entonces lo que dice el teorema es que si dos funciones son analíticas en un dominio, la suma, la diferencia, el producto y el cociente son analíticas en ese dominio. ¿Ok? Salvo donde el denominador se anula, evidentemente. Una función analítica de una función analítica es analítica. Es decir, también tenemos un teorema para la composición de funciones analíticas. Si dos funciones son analíticas en un dominio, cuando las componemos, el resultado también es una función analítica en ese dominio. Entonces, teorema, si dos funciones, esto puede ser un poco tedioso de escribir, pero no hay opción. Si dos funciones son analíticas en un dominio, entonces la suma, multiplicación, división, composición, son analíticas en ese dominio. ¿Ok? Es decir, no hay sorpresas. No hay sorpresas. Podemos ir tranquilos. Y una última definición, o sea, última con respecto a esta, una función entera. Esta también es una definición importante, tenemos que tenerla bien presente, una función entera, porque también es un concepto que nos va a perseguir a lo largo del curso. Una función entera es una función que es analítica en todo C.
es decir, en todo el plano complejo. Bueno, todo plano complejo, obviamente, no estamos hablando del infinito, ¿cierto? Simplemente el plano complejo sin el infinito, no extendible. Esa es una función entera, también un concepto importante. Un ejemplo de función entera, que ya vimos, ya calculamos su derivada, f de z igual z a la n, ¿cierto? Con n pertenece a los naturales. Esa es una función entera. No hay ningún punto en el plano complejo donde esa función no tenga una derivada bien definida. En ese sentido, es la función, digamos, una de las primeras funciones que nos permite construir otras funciones analíticas. Y por último, vamos a ver la definición de algo también importante, y también yo considero bastante interesante, y acá donde yo les decía que las funciones complejas tienen conceptos topológicos. Entonces vamos a definir lo que es una singularidad. Es una palabra súper interesante matemáticamente hablando y que aparece también en física, ¿cierto? La singularidad. Voy a leer la definición y después la escribimos. Si una función no es analítica en Z0, pero es analítica en al menos un punto de toda vecindad de Z0, decimos que Z0 es una singularidad o punto singular. Entonces veamos a qué se refiere eso. Dice, si una función no es, eso es importante, no es analítica, es decir, no es diferenciable, no es analítica en Z0, pero es analítica en al menos un punto de toda vecindad, y acá viene el hecho de que las singularidades de alguna manera están rodeadas por regiones de analiticidad de Z0, entonces decimos que Z0 es una singularidad. O punto singular de la función. Entonces es como todo lo contrario de la otra definición. Que la otra decía que si no era analítica en un punto, pero sí en su vecindad, era una singularidad. Pero esto dice que sí. Claro, la otra decía en toda vecindad, era demasiado restrictivo. Vamos analizando qué quiere decir cada una de estas cosas. Bueno, en primer lugar, la función no es analítica en Z0, eso es lo que lo hace un punto particular. Y esto es interesante, en al menos un punto de toda vecindad. Entonces, tenemos un punto, Z0, ¿cierto? Entonces, supongamos que la función está definida en un cierto dominio. Este es el dominio en el que está definida la función. Entonces, para cualquier vecindad que yo tome, de toda vecindad, para cualquier vecindad que yo tome, yo puedo encontrar un punto donde la función es analítica. ¿Ok? Pero el hecho de que sea cualquier vecindad quiere decir que yo puedo achicar esto tanto como yo quiera. Por otro lado, la noción de analiticidad
en ese punto que yo encuentro, también tiene una noción de localidad, ¿cierto? No es solamente un punto. O sea, si yo encuentro un punto en cualquier vecindad donde la función es analítica, al mismo tiempo ese punto implica una vecindad, ¿cierto? Por la noción de analiticidad. Entonces eso quiere decir de que alrededor, dicho de una manera como un poco más informal, alrededor de un punto singular siempre hay puntos donde la función es analítica. Siempre hay puntos donde la función es analítica. Ojo, que no necesariamente no necesariamente es todo su alrededor, porque también puede ser una línea de singularidad, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos que en todos sus puntos la función no es analítica, pero yo siempre, alrededor de cualquier punto, para cualquier vecindad, yo puedo encontrar otro punto acá donde la función sí va a ser analítica y por lo tanto, de alguna manera, yo puedo acercarme tanto como yo quiero a estos puntos singulares. Entonces, la noción de singularidad es bastante interesante. Y lo importante también es esto de acá. Que lo que se dice es que en ese punto de cualquier vecindad, el hecho de que la función sea analítica, no dice diferenciable, dice analítica. Al decir analítica, ese nuevo punto que yo encontré también va a involucrar una vecindad. Entonces yo, de alguna manera, voy a poder acercarme todo lo que yo quiera a la singularidad. Esa es la noción de singularidad. Súper interesante. Súper interesante. Entonces eso hace que con esta definición podamos tener varios puntos singulares, ¿cierto? Que la definición que habíamos escrito recién, que no sé por qué, probablemente hay un error mío ahí, pero es una definición que tenía muchas restricciones. ¿No? Al final, lo que nos daba esa definición era que cada punto singular era único. Ahora, un ejemplo de singularidades. Ejemplo, dada una función f de z igual a sub n z a la n más a sub n menos 1 z a la n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a sub 0 partido por b sub n z a la n más b sub n menos 1 z a la m menos 1 más b sub 0 al final, ¿cierto? Entonces, donde n y m pertenecen a z más, es decir, son enteros positivos, bueno, esta función es analítica, salvo en los puntos donde se anula el denominador. La función es analítica salvo donde se anula el denominador. Y esos son puntos singulares. Porque ahí la derivada no existe, la función no es analítica, pero alrededor la función sí es analítica. Entonces, todos esos puntos son puntos singulares. ¿Okay? Ya, quedan 10 minutos de clase, puedo hacer un par de ejemplos de cómo se utilizan las condiciones de Cauchy-Riemann y lo dejaríamos hasta acá.
Entonces, vamos con un par de ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a poner acá y f de z igual z al cuadrado. Entonces, demostrar que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Okay? Es decir, que esa función es analítica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que z es igual a x más y, ¿cierto? Por lo tanto, f de z igual z al cuadrado, no es otra cosa que el cuadrado de este binomio, por lo tanto es x al cuadrado menos y al cuadrado más 2i veces xi, ¿cierto? Entonces esto yo lo puedo escribir como u de x, y más i veces b de x, y. ¿Cierto? Entonces me queda u igual a x cuadrado menos i al cuadrado, y b es igual a i veces 2xi. En el u y en el b no pueden ir números imaginarios, ¿cierto? Son funciones reales. Entonces veamos si de u a dx, que es igual a 2x, es igual, pregunta, a de b a de i. De b a de i se va al i y me queda exactamente 2x. Entonces la primera ecuación de Cauchy-Riemann se cumple, y la segunda, de u a de b, de u a de i, perdón, es igual a menos 2i, ¿cierto? Al derivar esto con respecto a i, me queda menos 2i, y de b a de x es igual a 2i, ¿cierto? Entonces, esta es el negativo de esta, por lo tanto también se cumple la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces eso implica, además que se cumplen, pero se cumplen para cualquier x y para cualquier y, ¿cierto? No aparece ninguna restricción. Entonces eso implica que la función es diferenciable en todo el plano complejo y por lo tanto es analítica en todo el plano complejo, ¿cierto? Entonces es analítica. O dicho de otra manera, ocupamos nuestra terminología, como es analítica en todo el plano complejo, esta es una función entera. Podríamos haber simplemente, no lo hicimos porque sería demasiado fácil, pero podríamos haber hecho de f a de z conjugado igual a 0, ¿cierto? Esto no depende del conjugado. Entonces eso implica inmediatamente que se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann en todo el plano complejo y por lo tanto la función es entera. Esa es otra manera de verlo y mucho más rápido. Después vamos a ver que todas estas funciones son trivialmente analíticas, ¿no? Porque son combinaciones de funciones analíticas, los polinomios. Ejemplo 2. F de z igual z conjugado, o sea, es el valor absoluto de z al cuadrado. Entonces vemos inmediatamente que esta función se puede escribir, y lo mismo, nos piden determinar si esa función es o no analítica. Entonces vemos que esta función la podemos escribir como z por z conjugado, por lo tanto, de f a de z conjugado es igual a z, ¿cierto? Derivé con respecto a z conjugado, entonces me queda z, y esto es igual a x más i. Entonces pregunta,
¿esta función es analítica, sí o no? Entonces, para que esta función sea analítica, o diferenciable, mejor dicho, yo tengo que imponer que df a dz conjugado sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, esto implica que x más y es igual a 0. Entonces, esto implica que tanto x como y son 0. Entonces, conclusión, respuesta, esta función es diferenciable solamente en el punto x, y igual a 0. Entonces, solo es diferenciable en z igual a 0. Que es bastante particular, ¿cierto? Porque en el plano, en el eje real, esta función justamente es diferenciable en todo el eje real, salvo en x igual a 0, ¿cierto? En el plano complejo ocurre lo contrario. Esta función es diferenciable solamente en z igual a 0. ¿Eh? Entonces ahí podemos ver que las cosas no siempre son tan obvias. Y podemos ver un par de ejemplos más, siempre y cuando nos quede tiempo. Sí, nos quedan 5 minutos y tenemos 1 o 2 ejemplos más. Son ejemplos sencillos, pero tenemos que empezar por ejemplos sencillos antes de pasar a cosas más complicadas. Entonces, ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Y esto es para ocupar la regla del L'Hopital. Determine el límite cuando z tiende a 2i de z menos 2i partido por z a la cuarta menos 16. Entonces, ¿qué sucede cuando z tiende a 2i? El numerador tiende a 0 y el denominador, ¿no? 2i elevado a 4 es igual a 2 elevado a 4 por menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Porque acá el i al cuadrado me da menos 1, pero está elevado a 4. Entonces esto me queda igual a 2 por 2 por 2 por 2, 16. Entonces, tanto el numerador como el denominador se anulan en z igual a 2i. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la regla del L'Hopital que me dice que tengo que derivar tanto arriba como abajo. Entonces, z menos 2i' es igual a 1, ¿cierto? Y z a la cuarta menos 16' es igual a 4 por z al cubo. Entonces, según la regla del L'Hopital, el límite cuando z tiende a 2i de z menos 2i, la pizarra ya está llegando a su límite de tiza, es igual entonces a 1 partido por 4z al cubo con z evaluado en 2i, ¿cierto? Ahí al derivar una vez ya tuvimos lo que queríamos, era que el denominador dejara de anularse en el punto en el que se estaba anulando la función, ¿cierto? Entonces derivamos una vez y ya nos queda algo distinto de 0. Entonces esto es 1 sobre 4 por 2i al cubo. Entonces esto es igual a 1 partido por 4. 2 al cubo es 8. I al cubo es menos i, ¿cierto? Entonces nos queda 1 partido por 4 por 8, 32. Menos i abajo es igual a i arriba, ¿cierto?
Entonces el resultado es I partido por 32. I partido por 32. Ya, y hay un ejemplo más que podríamos ver, pero es un ejemplo un poco más complejo, no mucho más complejo, pero un poquito más complejo. Entonces lo vamos a dejar para la próxima clase, para empezar la próxima clase con algo más interesante, más aplicado. Bueno, no es muy interesante tampoco, pero yo creo que está bien por hoy llegar a estos ejemplos sencillos. Así que lo dejamos hasta acá y seguimos la próxima clase con funciones analíticas en el plano complejo. ¿Qué les parece? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entendió todo. Ya, perfecto.